Hola amigos y amigas de Polimateando, yo soy Bruno Segura y aquí estamos otra vez en la tercera parte de este libro de Auge y Caída de los Dinosaurios de Steve Brusatte. Este super libro que les dije en el primer video y en el segundo video que está súper padre y que me atrapó de principio a fin. Y les repito lo que les dije en el segundo video. Si no han visto el primer video, no tienen permiso de ver este. Y si todavía no, y si ya vieron el primero y no han visto el segundo, tienen que ver el segundo porque tampoco tienen permiso de ver este. Nos quedamos en que ya les iba a dar los datos curiosos y pues también las historias inspiradoras, porque la verdad creo que hablo como merolico, me estoy extendiendo demasiado, pero creo que sí les está gustando, ¿verdad? Seguro les está entreteniendo. Bueno, nos quedamos con los datos curiosos. Entonces, son algunos datos curiosos. Por ejemplo, que el T-Rex quebraba los huesos a la hora de morderte. Si te mordía el T-Rex, tenía que aguantarte el dolor de las mordidas de hueso porque te lo rompía. Pero así como él podía romperte los huesos a ti mismo, podía él romperse los huesos del cráneo, si es que no tenía un cráneo preparado para eso. Así que tenía un super cráneo, super diseñado, evolucionado, de miles de años de evolución. Entonces es un dato curioso de los dinosaurios. Bueno, entonces podemos seguir con el siguiente dato curioso. Bueno, una de las experiencias que te cuenta aquí, Steve Brusatte, es de este señor que se ve de espaldas, que es un paleontólogo que siempre va con sus hijos a todas partes, y cuando va a expediciones, si no lo encuentras en una selva, está en la otra. Pero una vez que se encontró unos huesos, vio sobresalir unos huesos ahí sobre el río, sobre un río, en medio del río. Y entonces dijo, no lo puedo dejar pasar, y ese fue su descubrimiento más importante de este paleontólogo. Y no lo podía dejar pasar, sí, porque había una planta eléctrica muy cerquita que liberaba agua al río, y pues bueno, iba a hacer que se llevara, que iba a subir como la corriente, no es marea porque la marea es del mar, y se iba a llevar a los huesos. Entonces tuvo que hacerlo bajo presión y bajo tiempo, y cumpliendo casi que un tiempo récord, porque se metió al agua y ahí se puso a escarbar todos los huesos, los logró sacar, y justo casi que en ese momento que salió del río, empezó a subir la corriente del río, ¿no? Entonces fue de una de las que se salvó este señor. Y otra cosa, en Europa para la época cretácica, como les dije, subió el nivel del mar y estaba dividido en muchas islitas. Lo podemos ver hasta el principio porque hay unos pequeños mapas de que te van explicando de cómo era en el Triásico, cómo era en el Jurásico y en el Cretácico, y entonces te vas viendo ahí la evolución de la Tierra y cómo fue que fue separándose, Pangea. Primero en el Triásico, de ahí abajo en el Jurásico y ahí abajo, hasta abajo en el Cretácico. Si se fijan en la parte en donde estaría Europa, está muy dividida en islas, que vendría siendo esta parte. Y había demasiadas islas e islitas, ¿sí? Y bueno, y ahorita les doy otro dato curioso de geografía. Y entonces había variaciones, por ejemplo, algunos se los llevaban las corrientes de viento y que terminaban en una islita cercana a en la que estaban, y entonces en esa isla se reproducían, y entonces pues como no había más de como cambiaba el entorno, entonces podía tener una mutación. Por ejemplo, te cuenta un caso aquí de que tenía 3 dedos normalmente y terminó teniendo 4, bueno, no son dedos, son garras. Y entonces, bueno, estas mutaciones que se lograban a la hora de salir volando y caer en otra isla. Y pues bueno, otro dato de lo curioso es que ustedes suponen que, bueno, yo suponía al menos que India siempre estuvo pegada a Asia. Pues no. Fíjense que a la hora de separarse, India se separó de África y Australia. Y entonces India fue moviéndose hasta pegarse con Asia. ¿Y se imaginan lo que ocasionó? Pues lo que ocasionó
fue el Himalaya. Las montañas del Himalaya es fruto de este choque entre Asia e India. Entonces se levantaron las cordilleras del Himalaya, unas gran montañas que conocemos nosotros. De hecho, yo me gustan bastante las montañas, nunca he ido, lamentablemente, pero pues supongo que han de estar muy bonitas, así nevadas. Bueno, ya escucharon los datos curiosos que les mostré en este libro. Están súper padres, ¿verdad? Súper interesantes. Y pues bueno, ahora hay que ver cuáles son las historias inspiradoras que les prometí desde hace rato. Bueno, las historias inspiradoras, ¿sí se acuerdan del segundo video que les hablé sobre Walter Álvarez? Este señor que descubrió lo del meteorito junto con su papá y todo esto. Bueno, Walter Álvarez era casi que un ídolo para Steve Brusatte. En ese entonces tenía 15 años y se enteró de que sus papás iban a ir a Italia. Entonces, como él ya había leído su libro de Steve Brusatte, de Walter Álvarez, entonces dijo: yo quiero hacer este viaje especial, y obvio no lo iba a hacer yendo a la Capilla Sixtina ni nada de eso. Él ya era aficionado a la paleontología desde muy pequeño. Entonces, ¿qué creen que hizo? Agarró su teléfono, buscó el teléfono del despacho de Walter Álvarez y le llamó. Imagínense, ustedes supongo que son aficionados al fútbol, no sé. Imagínense que le hablan a Messi y les contesta al segundo toque de la llamada. Qué emoción tendrían, ¿no? Y aparte van a ir a Argentina y él hizo algún descubrimiento por allá, no sé. Pero bueno, en este caso, él iba a ir a Italia y quería ir a Gubbio, que era en donde él había descubierto esto del meteorito que cayó y que extinguió a los dinosaurios. Bueno, casi que los extinguió, porque en realidad siguen existiendo las aves y que son un dinosaurio evolucionado. Pero bueno, entonces él le llamó. Y pues al principio se sorprendió porque empezó a divagar y a divagarle sobre lo que quería hacer, de que quería ir justamente y que quería saber exactamente dónde es. Y él seguramente pensó, pues normalmente hubiera colgado al saber de que iba a hablar de eso, ¿no? Pero muy amablemente él no le colgó y siguieron platicando muy bien, a gusto, y le dio sus indicaciones tan explícitas que alguien sin tener la menor idea del italiano, que es el idioma de allá, de Italia, hubiera podido entender súper bien. Entonces, lamentablemente en el viaje, unas lluvias no dejó que el tren que iba hacia esta provincia de Gubbio, en Italia, no dejó que fuera, y casi les arruina el viaje a sus papás de sus lloriqueos, cuenta él aquí en este libro. Y pues bueno, unos años después, cuando ya estaba en la universidad, en un viaje de campo que iban a ir a Italia, porque ya saben, tienen que hacer experimental y bueno, todo eso que hacen en la universidad. Y entonces fueron a Italia y el guía que estaba haciendo un recorrido abrió la puerta de biblioteca y les dijo: ahora les presento a mi gran amigo Walter Álvarez. Y se veía bastante ahí como leyendo un mapa súper interesante. Y ya cuando acabó el recorrido, Steve fue y se abrió la biblioteca y dijo... Y vio que ahí seguía leyendo el mapa, y pues aquí lo describe así: le supo mal irlo a interrumpir porque en una de esas estaba metido en algún problema de los dinosaurios, un misterio súper grande que nadie había descubierto. Pero bueno, él fue, lo interrumpió. Esta en específico le habló y le preguntó, porque le contó que él era el niño que le había hablado. Bueno, no era el chavo porque tenía en ese entonces 15 años, que le había hablado para ir a Gubbio. Y entonces le preguntó, y bueno, entonces ¿sí lograste ir a Gubbio? Y él entre balbuceos le contestó, no, y ya le contó la historia, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una historia inspiradora para que sepan. Y aparte, al siguiente día le dijo Walter: a tu grupo los voy a llevar a Gubbio, exactamente al lugar, para explicarles cómo fue y todo. Y entonces eso pasó al día siguiente y pues obvio él se súper emocionó, ¿no? Entonces este es una historia inspiradora de este libro. Y pues bueno, esta fue la historia de Steve Brusatte con Walter Álvarez. Y como les dije, historias en plural. Les voy a contar la otra historia, que es de Paul Olsen y su amigo Tony Leza. Bueno, ellos dos vivían en Nueva Jersey y
bueno, cuando ellos eran chavos, tenían 14 años, cerca de su casa, en una cantera llamada, en una cantera, encontraron una huella de dinosaurios. Entonces, cuando su mamá le cuenta a Paul Olsen esto, él se queda patidifuso, así lo describe Steve Brusatte en su libro, de saber que los dinosaurios vivieron cerquita de su casa. Entonces, él le avisa a su amigo Tony Lesa y pues bueno, agarran sus bicicletas, se van ahí a la cantera, que es mejor conocida como la cuenca de Newark. Y entonces ahí, pues obvio, la noticia salió en el periódico y pues todos estaban ahí. Había paleontólogos que les explicaron cómo sacar huellas de dinosaurios, cómo encontrarlas, cómo extraerlas de las rocas. Entonces ellos iban al colegio en la mañana y pues solo tenían en la tarde, y entonces se fueron haciendo amigos de los paleontólogos. Y entonces ya cuando pasó la fiebre, ellos seguían yendo y fueron así como por un año, y a veces trabajando hasta altas horas de la noche a la pura luz de una fogata. Y entonces ya después de un tiempo se dieron cuenta de que algunas personas lo estaban utilizando como vertedero de basura. Llegaban camiones de la basura en esa cantera a echar su basura. Entonces él pues dijo: ¿qué vamos a hacer? No está bien, porque aquí hay huellas de dinosaurios, ¿no? Entonces, lo que hizo fue empezar a escribirle cartas al presidente Nixon, que era el presidente en turno en ese entonces, y pues bueno, él le escribió demasiadas cartas, y hasta le mandó una muestra de una huella de los dinosaurios en fibra de vidrio para que comprobara que era de verdad. Y entonces después, oh sorpresa, les responde sus cartas, y pues bueno, le rogaba que utilizara su poder para volverla una zona resguardada por la nación, y que pues que era un parque era un lugar donde había dinosaurios, y hizo presión mediática. Y entonces después de un tiempo, tuvieron la fortuna de que los dueños de la cantera la donaran al gobierno de los Estados Unidos, y se volvió un parque de dinosaurios ya resguardado. Y entonces esta es una historia como también inspiradora, porque no manches, como él no se quedó callado y hasta le escribió al presidente para que él usara su poder, y logró salvar esta cantera que ya la estaban utilizando de vertedero de basura. Y entonces él después se graduó de paleontólogo, no se paró ahí, se graduó de paleontólogo, y él resultó ser el guía de tesis de Steve Brusatte cuando él ya se graduó de paleontólogo, ¿no? Entonces es una gran fortuna para él, lo describe con mucha emoción, porque se nota que la paleontología es su pasión, desde el principio hasta el final. Y entonces, bueno, esta es otra de las historias inspiradoras para que no nos quedemos porque somos chiquitos, porque somos chavitos, porque somos niños, nos quedemos callados. Porque la verdad, miren lo que logró este hombre, Paul Olsen, y hasta terminó siendo paleontólogo, ¿no? Muy reconocido. Y bueno, ya hemos acabado las historias inspiradoras, y de tarea les quiero... son 3 cosas. Primero, que investiguen sobre la guerra de los huesos, que es un tema que te lo habla aquí en este libro, pero no es bastante superficial, sí te cuenta bastante bien, pero bueno, les recomiendo que les pido por favor que investiguen sobre la guerra de los huesos entre 2 personajes bastante extraños, y también que busquen el mural que está en la Universidad de Yale. Es un mural sobre los dinosaurios en la gran sala. Es un mural que obviamente los artistas se toman sus libertades, pero la mayoría sí está basada científicamente. Es un mural que está en la Universidad de Yale, es sobre los dinosaurios. Aquí les voy a poner el nombre del autor, aquí va a salir. Y otra cosa, que consigan este libro de Auge y Caída de los Dinosaurios de Steve Brusatte. Es de Editorial Debate, en la sección de ciencia. Y bueno, yo soy Bruno Segura, y hasta la próxima. No olviden darle like a este video. Si no les gustó, no le den dislike, por favor.
Y bueno, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y no olviden visitar la página de Facebook y de Instagram, Polimateando, así tal cual como se llama el canal. Y bueno, hasta la próxima.